Mis amigos, mis amigas, hola. Aquí seguimos caminando a través de la vida con luz, la vida con un sentido, la vida a través de un porqué, un para qué, en el Sendero de Diamantes. ¿Qué tal? Pues saludándoles con el gustazo de toda la vida. Saludos a todos los que nos ven, nos escuchan en diferentes partes del mundo. A todos, a nuestro querido México, a nuestro querido Valle de México, a nuestra capital azteca, a todo mundo, de frontera a frontera, de extremo a extremo de nuestro continente y más allá de nuestro continente americano. Saludos a Europa y en otras partes del mundo. Bueno, pues aquí seguimos conectados a través de los diamantes y entre diamantes. Y hoy tenemos el tema tu vida, tu espejo. ¿Qué te dice estas frases, estas palabras? Mi vida, mi espejo. Tu vida, tu espejo. Tu espejo es un reflejo de ti mismo. Ese espejo es un reflejo de mí mismo. Nos estamos espejeando. Como es adentro, es afuera. Recordemos que esto tiene que ver con leyes universales, con principios universales, con la ley de causa y efecto. Todo efecto viene de una causa y toda causa genera un efecto, un resultado. Y esto nos lleva a otro principio cósmico, la ley de correspondencia. La ley de polaridad es otra. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Como es afuera, es adentro. ¿Será cierto que la vida es un espejo de nosotros mismos? Tú te reflejas, yo me reflejo a través de nuestra propia vida. Tú te reflejas a través de tu vida, sea esta agradable o desagradable. Ya sea que nuestra existencia sea placentera o no lo sea. Ya sea que mi vida sea muy negativa o muy positiva, muy destructiva o constructiva. Mi vida, tu vida, finalmente se proyecta a través de un espejo. Tu vida, dicho de otra forma, tu vida es un reflejo, es una proyección de ti mismo. Mi propia vida es un destello, es una proyección de mi vida. Y podemos dar un ejemplo individual, personal, pero también podemos abordar ejemplos familiares. La vida es un reflejo de esa familia. La vida es un reflejo de una colonia, de un barrio. La vida es un reflejo de un país, de una ciudad, de un estado, de un continente. O si nos vamos más allá, la vida cósmica es el reflejo de un planeta, etcétera, etcétera. Podemos dar ejemplos prácticos, sencillos, pero también ejemplos macros, más elevados.
Me voy a explicar mejor. Si yo en mi vida me valoro, me agradezco y agradezco, si soy practicante de la virtud de la gratitud, esto se va a reflejar a través de mi andar por la vida. Si yo me reconozco, entonces sé reconocer a los demás, reconozco el valor de la vida, me valoro y esto se va a traducir en un reflejo que se va a proyectar en mi vida. Esta vida es un espejo y a través del espejo yo me veo valorándome y valorando. ¿Cómo va a aterrizar esta práctica de valorarme? ¿Cómo va a aterrizar a través de un reflejo en mi vida? En la práctica, como un hecho. Pues que los demás me van a valorar. Si yo me agradezco y agradezco, la gratitud se va a reflejar en mi vida. Mi vida es un espejo y en ese espejo va a aterrizar en bendiciones, en beneficios, en buenos resultados a partir de que yo soy agradecido. Yo agradezco que tengo talentos, me agradezco que estoy contribuyendo, aportando un granito de arena para que este mundo sea mejor. Y esta práctica de servir y de agradecer aterriza en ese espejo que es mi vida, atrayendo bendiciones. El mundo me agradece también. Recordemos que el mundo nos trata como nos tratamos. El mundo responde a través de mi andar por la vida, a través de ese espejo donde yo me estoy reflejando. Mi vida, mi espejo, tu vida, tu espejo. Te voy a narrar la siguiente historia para comprender la esencia de esta videoconferencia. Se platica de un crítico de arte, un especialista en el arte, sobre todo el arte de la pintura, de esos bellos cuadros pintados por artistas inspirados, con diferentes estilos y especialidades. Este hombre es un especialista, es un crítico reconocido. Está casado, tiene a su esposa y este crítico usa anteojos, que no soy yo, ¿verdad? Yo tengo otra especialidad. Hablamos de este crítico en arte que usa lentes. Le llega una invitación para que vaya a inaugurar una galería de arte. Este hombre sale apresurado de su casa acompañado de su esposa para dirigirse a esa galería e inaugurarla. Ya está preparado todo en la puerta de la galería y hay un clásico listón para que lo corte el crítico de arte invitado. Y después de sus opiniones como especialista de arte a la prensa, a los asistentes, sale tan deprisa porque se le ha hecho algo tarde y se le olvidan sus lentes, deja sus anteojos olvidados en su casa. No se da cuenta. Y cuando llega rayando el suelo, como decimos por acá. Y lo reciben con un aplauso
Y los coordinadores de la galería le dicen: maestro, bienvenido, ya lo estábamos esperando. Tenga, le presentan unas tijeras para que corte el listón y así quede inaugurada la galería. Y el experto en arte pues pase a contemplar las obras, pinturas, algunas esculturas, etc. Bueno, entonces este crítico de arte, acompañado de su esposa, sin lentes, se para frente a un cuadro. Y este hombre hace gestos, ¿no? Gestos de disgusto. Dice: qué feo cuadro, qué fea obra. Y le pregunta a la esposa que va junto a él: ¿por qué? Mira nada más, qué monigote es ese, qué hombre tan feo, con esos cachetes, con esos ojotes, todo desaliñado, parece enojado, se ve muy nervioso, se ve con ansiedad, angustiado, está horrible este cuadro. Y seguía hablando y la gente le estaba rodeando, escuchando las opiniones del crítico, del especialista. Entonces la señora, su esposa, lo movía por atrás, ¿no? A un lado, le movía el saco. ¿Qué quieres, mujer? ¿Qué quieres? Mi vida, olvidaste tus lentes, dejaste tus anteojos en la casa. Lo que tú estás viendo frente a ti es un espejo. El hombre reaccionó con sorpresa, de momento no aceptó lo que estaba haciendo, descubrió lo que estaba haciendo, reconoce que efectivamente no traía sus lentes. Y al no traer los lentes, sus anteojos, no se dio cuenta que se paró frente a un espejo. ¿A quién observaba en ese espejo? Se observaba a sí mismo. Y estaba criticando, pero de manera negativa, porque no era consciente que lo que veía ahí, en ese espejo, era un reflejo de sí mismo. Lo que nosotros vemos afuera es una proyección de nosotros mismos, de nuestro actuar, de nuestros hechos, de nuestro pensar, de nuestro hablar. ¿Qué tan importante es dejar de criticar? Si yo critico, si yo juzgo, se reflejará en mi vida. Mi vida a través de ese espejo. ¿Cómo? ¿Cómo se reflejará en hechos? Otros me criticarán a mí. Otros me juzgarán a mí. ¿Nos damos cuenta de esto? Si yo soy hostil, si yo soy agresivo, empezando porque soy hostil conmigo mismo, me voy a espejear. Y en ese espejo voy a reflejar mi hostilidad. Ese espejo es mi vida. Si yo soy hostil, me quejo, critico, maldigo, no estoy a gusto con nada, soy un provocador, entonces la vida será hostil conmigo. No faltará alguien que sea hostil con mi persona. No faltará, si yo voy conduciendo mi automóvil, que encuentre en la calle una persona que me provoque, que me agreda,
que sea hostil hacia mi persona. Si yo voy a una tienda a comprar, no faltará que el dependiente o un cliente se muestre hostil conmigo. Esto no es casual. Tiene una causa que produce un efecto. Como es adentro, es afuera. Afuera es el reflejo. Adentro es lo que pienso y siento, hablo y hago. Obviamente que esto se traduce en una proyección. Otro ejemplo. Bueno, siguiendo el mismo ejemplo. Si yo practico la hostilidad, encontraré hostilidad al exterior. Esta hostilidad se refleja en mi vida. Lo contrario, si tú o yo vivimos a través de la armonía, a través de la templanza, si nos conducimos conscientemente a través de la autogobernanza, si sabemos gobernarnos, si yo experimento la paz interior, esto se va a traducir en hechos. Los hechos serán los reflejos. Esos reflejos se verán en ese espejo. Por eso ese espejo está proyectando mi vida, es mi vida misma. Mi vida, mi espejo. Si yo experimento la paz y la armonía compartiéndola porque la siento, a través de mi ejemplo voy a atraer esa paz y esa armonía porque se va a reflejar en mi vida, viéndose en ese espejo. ¿Cómo aterriza en los hechos? Que voy a encontrar gente amable, generosa, que me quiere ayudar porque también experimenta esa paz. Nos atraemos. Y el mundo dejará de ser hostil conmigo. No falla, no falla. Es irreversible, es contundente la ley. Si yo tengo paz y armonía y además alegría, el mundo dejará de ser hostil conmigo. Se convertirá en un mundo benevolente conmigo, porque yo lo atraeré a partir de mi paz interior y de mi alegría, de mi armonía. Otro ejemplo práctico. Si la persona es una persona egoísta, soberbia, que desprecia, que discrimina, inclusive puede rayar en el racismo, en la prepotencia, en el egocentrismo, esto más tarde o más temprano, yo diría que más temprano, se va a reflejar en ese espejo. Porque ese espejo, en ese espejo aparecerán los reflejos de mi soberbia, de mi egoísmo, que se va a traducir en hechos. Encontraré entonces gente egoísta, gente que me va a despreciar a mí porque yo desprecio a la vida, despreciando a mis semejantes. No es de extrañarse entonces que encuentre gente prepotente, que me rechace, gente egocentrista. Porque esa gente egocentrista es un reflejo de mí mismo.
Yo los he atraído. Veamos la parte favorable. Si yo soy una persona solidaria, generosa, que ayuda a los demás, una persona que da y comparte, esta buena actitud se reflejará a través de mi espejo. Y en ese espejo, que es mi vida, voy a encontrar gente que me ayude, que sea solidaria conmigo, que me extienda su mano generosa. Personas amorosas, dispuestas a acompañarme cuando yo lo necesite. Quiero terminar esta participación, cuyos mensajes son esenciales e importantes en la toma de conciencia, para darme cuenta que esos reflejos que se ven en ese espejo vienen de mi forma de ser. Quizás no haya concordancia, congruencia entre lo que yo pienso, entre lo que hablo y hago. Por eso es importante que en esta toma de conciencia piense antes de hablar, que piense antes de actuar, para que haya equilibrio entre lo que yo piense, hable y haga. Había dos vendedores viajeros que no se conocían entre sí y que los dos estaban trabajando en el mismo pueblo. Repentinamente sus respectivas empresas les dijeron que tenían que irse al siguiente pueblo. Ellos no se conocían, pero un vendedor era muy pesimista y el otro era optimista saludable. Se conducía con un pensamiento lúcido, positivo y creativo. El primero que sale del pueblo es el vendedor pesimista. Y justamente a la mitad del camino, entre el pueblo que dejaban y el pueblo siguiente donde irían a trabajar, se encontraba una gasolinera. Este vendedor pesimista llegó a llenar su tanque de gasolina de su automóvil y le preguntó al despachador: oiga amigo, yo soy un vendedor viajero y acabo de dejar el pueblo que está acá atrás y me dirijo al siguiente pueblo. Dígame usted, que conoce la región, cómo es la gente del pueblo siguiente. Y el señor gasolinero le dice: mire amigo, antes de responderme, dígame, ¿cómo era la gente del pueblo que dejó? Horrible, espantosa, criticona, chismosa, intrigante, mala onda, mala vibra. Ya no le siga, le dice el señor de la gasolina. La gente del pueblo siguiente es exactamente igual que la gente que dejó en el pueblo de atrás. Se va el agente viajero pesimista y media hora después llega el agente viajero optimista. Optimista saludable, desde luego, con los pies en el suelo y la cabeza arriba en el cielo. Y le pregunta a este agente viajero lo mismo: oiga, acabo de dejar el pueblo anterior y mi compañía me envía al pueblo siguiente. ¿Cómo es la gente de este pueblo que voy a visitar? Y el señor despachador le dice, antes de responderle, dígame, ¿cómo era la gente que dejó? Encantadora, maravillosa.
La voy a extrañar mucho, gente cálida, gente solidaria. Bueno, amigo, quiero decirle que la gente del pueblo siguiente es exactamente igual. Buen viaje. ¿Notamos la diferencia? La vida nos corresponde según cómo seamos, según nos comportemos, según sea nuestra actitud, porque la actitud hace la diferencia. La vida es un espejo de nosotros mismos. Si comprendemos este mensaje, entonces nos daremos cuenta que nosotros podemos ser la causa de nuestra vida. Y si esa causa no nos gusta porque está generando resultados desagradables, podemos entonces ejercer nuestro poder y cambiar la causa para que ésta produzca los resultados deseables. Bueno, pues ha sido un placer nuevamente compartir contigo este espacio en el Sendero de Diamantes. Me da gusto saludarte y como siempre me despido de ti enviándote un abrazo del tamaño de un roble. Que te vaya muy bien. Hasta la próxima.